A ver, cuando pensamos en alguien superdotado, ¿qué se nos viene a la cabeza? Pues lo típico, ¿no? Genios de las mates, memorias fotográficas. Pero, ¿y si esa idea se quedara cortísima? Es que la historia es mucho más compleja. Hoy vamos a explorar una forma de inteligencia que va muchísimo más allá de un número, de un coeficiente intelectual. Una inteligencia que, para muchos, se siente más como una carga que como un regalo. Y vamos a entender por qué. Vale, pues lo primero de todo, vamos a quitarnos de encima el mito más grande que hay. Ser superdotado no significa tener más inteligencia. O sea, no es como tener un disco duro con más gigas. No, no. No es una diferencia de cantidad, no es cuantitativa. La clave, y esto es fundamental, es que es una inteligencia diferente. Es una diferencia cualitativa. Para que nos hagamos una idea, es como si funcionaran con un sistema operativo completamente distinto. Venga, pues vamos a meternos en materia. ¿Qué es entonces ser superdotado si dejamos de lado todos los tópicos y nos centramos en cómo se vive, en la experiencia real del día a día? Y aquí está la definición clave del material que estamos viendo. Fijaos bien, porque no habla solo de ser muy listo, habla de una combinación. Y esta es la palabra mágica. Una combinación de, por un lado, una mente muy potente, y por otro, una sensibilidad, una emotividad y una receptividad sensorial, bueno, inmensas. Y lo más importante es que estas dos cosas van siempre de la mano. Son inseparables. No se puede entender la una sin la otra. Claro, esto lleva a una sensación interna que es muy particular. Mucha gente describe algo así como un desdoblamiento. Es como ser a la vez el actor y el espectador de la propia vida. Se está viviendo algo, pero al mismo tiempo hay una parte de la cabeza que está como fuera, observando la escena, analizándose a sí misma, analizando a la otra persona, calculando qué va a pasar después. Es que tiene que ser agotador vivir así, con ese run constante de análisis. Bueno, y ahora vamos a ver qué pasa ahí dentro, en el cerebro. Porque esto no es una elección, no es una forma de ser que se elige, no. Tiene una base neurológica muy clara que lo convierte básicamente en una máquina que nunca, pero nunca, se apaga. Y aquí es donde la cosa se pone fascinante. Una de las características clave es algo que se llama pensamiento arborescente. El nombre ya da una pista, ¿verdad? Es como un árbol. Se parte de una idea, que sería el tronco, y de ahí, ¡pum!, salen ramas en todas las direcciones. Y de cada rama salen más ramitas y más. Es una explosión constante de ideas. Así es como funciona esta mente. El contraste es brutal, y aquí se ve muy bien. La mayoría de la gente pues piensa de forma lineal, como una receta de cocina. Primero el paso A, luego el B, y llegamos a la conclusión C. Secuencial. Pero el pensamiento arborescente es que no tiene nada que ver, no sigue una línea recta, sino que explota en una red de ideas que surgen todas a la vez. Cada concepto es un nuevo punto de partida para 1000 asociaciones más. Este ejemplo del texto lo clava. A ver, si a alguien se le pide que escriba «el barco navega por el agua», para una mente lineal son solo eso, palabras. Pero para una mente arborescente, esa frase no son palabras. Es un barco de verdad, surcando un mar azul. Y de repente la mente se va con las olas, con las asociaciones. Se puede pensar en las vacaciones, en la física de la flotación, en la historia de la navegación. Y en 2 segundos se está a kilómetros de la frase original. Y si a todo esto le sumamos otra cosa, el llamado déficit de inhibición latente, el cóctel ya es explosivo. A ver, ¿qué es esto? La inhibición latente es como el filtro de spam del cerebro. Es lo que hace que, si hay un reloj haciendo tic-tac en la habitación, al cabo de un rato se deje de oír, se ignora. Bueno, pues en un cerebro superdotado, ese filtro, digamos que está averiado. No funciona bien. Y entra todo, absolutamente todo. Los sonidos, los olores, los detalles visuales que nadie ve, las emociones de los demás. Y claro, el cerebro tiene que procesar toda esa avalancha de información de forma manual. La sobrecarga es constante. Claro, esta sobrecarga no es solo de ideas, no es solo intelectual, es también sensorial y emocional, y de una forma muy intensa. Vamos a ver ahora cómo es vivir en un mundo donde parece que le han subido el volumen y el brillo a todo. Se llama hiperestesia, y es básicamente tener los 5 sentidos a tope, como con el volumen al 11. Un olor es más potente, un sonido es más nítido, la etiqueta de la camiseta pica el triple. Y la fuente lo explica muy bien. Esta agudeza de los sentidos está directamente conectada con la sensibilidad emocional. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Si una sirena no es solo un ruido, sino que duele físicamente, pues una mala noticia no es solo algo triste, es algo que destroza por dentro. Si se percibe el mundo con más intensidad, es lógico que también se sienta con más intensidad.
Y un ejemplo alucinante de esta conexión entre sentidos es la sinestesia. Esto es, literalmente, un cruce de cables sensorial. Hay gente que, por ejemplo, ve colores cuando escucha música, o que para ellos la letra A es roja y el número 7 es amarillo, sí o sí. Es un fenómeno que, por cierto, es más común en personas con altas capacidades y nos da una idea de hasta qué punto su forma de percibir la realidad puede ser radicalmente distinta. Esto, claro, nos lleva a preguntarnos ¿cómo sería experimentar algo así? El material que estamos viendo, de hecho, propone una pequeña reflexión para que nos hagamos una idea. Plantea preguntas como estas. A ver, al leer, ¿las letras o las palabras tienen un color asociado? ¿Hay alguna música que provoque un sabor concreto en la boca? ¿O sonidos que generen formas geométricas en la mente? Son solo ejemplos, claro, pero nos ayudan a imaginar lo diferente que puede ser el mundo para algunas personas. Vale, hasta ahora hemos hablado sobre todo de las dificultades, ¿verdad? Sobrecarga, intensidad, sentirse un poco un bicho raro, pero ¿y si todo esto fuera la otra cara de la moneda? ¿Y si fueran también fortalezas increíbles? Venga, vamos a darle la vuelta a la tortilla. A ver, esa mente que se inunda de información, la del pensamiento en árbol que salta de una idea a otra. Sí, claro que puede ser abrumadora, por supuesto, pero es que también es la cuna de la creatividad. Justo esa capacidad para conectar ideas que, en principio, no tienen nada que ver, para ver patrones donde nadie más los ve, eso se llama pensamiento divergente. Y de ahí sale la innovación. Y esa hipersensibilidad, la que hace que una crítica duela el doble o que una injusticia parezca insoportable, pues es exactamente la misma que permite tener una empatía brutal, una capacidad de conectar con lo que sienten los demás a un nivel súper íntimo. Y es la que, como dice el texto, permite percibir la belleza donde otros solo ven algo normal y corriente, algo banal. Y por último, esa sensación de estar siempre un poco fuera de juego, de sentirse diferente, como un espectador de la vida, sí, puede llevar a la soledad. Es duro, pero también da algo que no tiene precio, una perspectiva única. Da la distancia justa para observar, para analizar y para entender el mundo de una forma mucho más profunda, más allá de las apariencias. Al final, la clave de todo es esta. No se trata de arreglar nada ni de curar a nadie. Se trata de entender que todas estas características, que muchas veces se viven como un problema, son en realidad, como dice el texto, un montón de riquezas. La empatía, la creatividad, la sensibilidad, son tesoros que hay que aprender a descubrir y a gestionar cada día. Y nos quedamos con esta reflexión final. ¿Y si el objetivo no es intentar encajar a la fuerza en un molde que no es el nuestro? ¿Y si el verdadero camino es justo el contrario? Abrazar esa diferencia y convertirla en la mayor de las fortalezas. Ahí queda la pregunta.